Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio de la doctrina y vamos nuevamente con el libro El profilaxis de la vida, porque, bueno, pues lo estamos estudiando desde el principio. Entonces, hoy vamos a estudiar, aquí vamos a leer el capítulo en su respectiva hoja primera. Bueno, hoja primera no, sino dice así: Profilaxis de la vida. Los 24 ancianos. Por Joaquín Trincado. Buenos Aires, junio de 1932. Año 11, nueva era. Aquí vamos a estudiar el prólogo. Dice así. Prólogo. Pocos años y pocas generaciones son las que aprovecharán la necesidad imperiosa de este libro como director privado e individual de la profilaxis de la vida, porque pocos años y menos generaciones pasarán sin que la comuna esté implantada en algunas regiones de la Tierra, para luego solidarizarse en una sola comuna, un solo hogar de la familia universal terrena, en cuyo momento el código de amor universal es la pausa de la educación de los seres. Más aprovechando estas horas de holganza que los hombres me dan mientras se rompen el alma, empeñados en la fiera lucha mundial. Voy a adelantar este tratado de pedagogía, base de la salud corporal de los hijos de la tierra, y que llegue a sus manos para su solaz, a la par que les aproveche en la individualidad, y tendremos todo ese camino andado en silencio mientras duran los gritos de destrucción, los ayes, las imprecaciones de los vencidos, el horrísimo furor del cañón y el terrorífico resoplo del dragón Cristo y la bestia religión en su agonía. Aquí nada tengo que estudiar, porque todo está ya estudiado en el libro Conócete a ti mismo y en el código de amor. Pero como esta lección es la más trascendental de la educación, me están incitando ya hace días mis consejeros, y yo no puedo desoír el mandato, ni sustraerme a mis deberes, ni quiero
tal incitación, porque prometí dar ejemplo de que cada uno cumpla su deber y dejo de lado mis agobios y estrecheces por el amor de mis hermanos. Estamos en los primeros días del año 1915 de la ya terminada era apócrifa o cristiana, y es el año de las sorpresas en todos los hechos de la vida, y ya empiezan los católicos a temer la voz del que ellos llaman el monstruo. Y no es poco divertido el artículo de fondo de un periódico católico de fecha 10 de enero llamado Semana Social, donde describe el monstruo y termina entre puntos suspensivos temblando y dice: el monstruo calla. Si el monstruo hablara, qué triste cosa es tener la conciencia sucia, el alma embotada y el espíritu en tinieblas. Todo es temor, todo es miedo. Y es que saben que ese monstruo es un monstruo de verdad, desnuda y mandado a poner cada cosa en su puesto. Y los que lo temen se delatan ellos mismos de malversores y prevaricadores, y no pueden asistir a la fiesta de traje blanco porque lo tienen rojo de la sangre derramada, entre la cual figura la de algunos cuerpos que usó ese temido monstruo, asesinado más de una vez por los secuaces del dragón Cristo, no importando que le dieran entre tanto incienso en los altares y la bestia bajo los nombres de santos. Y es que saben que todo lo que de grande y pequeño tiene el progreso fue iniciado siempre por el temido monstruo, porque hasta el presente, ay carambas, el presente y desde hoy hasta llegar a la perfección relativa de que la tierra es capaz. Él solo puede iniciar el progreso, porque Él solo es luz de la justicia y puede recibir las órdenes, secretos y decretos del Padre en sus consejos. Y Él solo hasta hoy puede llegar al centro de las vibraciones, donde radica la verdad para pura y absoluta, porque es el centro de la vida y único punto donde el Creador vibra para todo el infinito, y solo allí se aprende la vida, el progreso y la sabiduría sin metamorfosis.
por esto lo temen. Ay, tremendo. Tremendo porque todo esto que nos deja escrito el maestro nos abre los ojos y podemos entender muchas cosas. Cada uno de nosotros tenemos ese deber de tener nuestros ojos abiertos y oídos despiertos. Voy a dejar este asunto que se trata en el gran libro epílogo del libro Los extremos se tocan, porque aquí solo lo he tocado para demostrar que la ley del Creador nada descuida y nada deja sin contestación. Y así queda contestado el artículo. El monstruo, en el mismo día que los que le temen lo han explicado, y afirmo lo que allí se expone, y es que siempre que el monstruo habla es para imponer una ley universal, y esta vez se impone el código de amor, última ley que se le da a la humanidad de la tierra, y ella deroga todas las leyes anteriores, incluso la del Sinaí y los 24 ancianos de la Biblia, que son los 24 ancianos apocalípticos, porque todos han cumplido su periodo de enseñanza y progreso, y quien lo dictó o escribió lo reasume hoy en un solo mandato: ama a tu hermano, y declara que la vida es una y eterna, que la ley es una e inmutable, y la familia una también, solo en el infinito universo, cuyo autor es Elohim y actor único, y solo el Espíritu, su Hijo consubstancial, ab y coeterno con Él y en Él. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, en esta lectura, que lo que antiguamente llamaban las Sagradas Escrituras, ¿sí?, o el Arca de la Alianza, fue escrito por los 24 ancianos, pero que si analizamos y estudiamos y analizamos, pues la Biblia posiblemente no tiene esos el artículo de los 24 ancianos, porque el anciano primero, que es Moisés, sí está ahí en la Biblia, que él escribió el Génesis, ¿sí? Pero lo demás, pues no, los otros ancianos, pues creo que no están en la Biblia. Es decir, tal como dice el maestro, sí, que cada uno escribió su cátedra y dejó sentado. Entonces, lo que llaman el Arca de la Alianza, nosotros no tenemos el conocimiento que dice en esos libros, en esas pieles, en esos corderos que quedaron escritos. Entonces, y también nos dice aquí, ¿no?, que pues desde el momento en que se funda la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, muere realmente la religión católica, porque ahí ya nace la nueva era, ¿sí? El nuevo año la, para el calendario de la Tierra, para el calendario terrestre. Ahorita se conoce pues el calendario juliano, ay no, gregoriano, porque el juliano lo tumbó Gregorio para colocar
su almanaque gregoriano. Entonces, realmente todo lo que hemos vivido, o la mayoría que hemos vivido, amados hermanos, ha sido religioso, porque hasta el calendario, fíjense que el calendario es un calendario religioso porque lo, lo, lo imprimió un papa, o no él, sino sus servidores, pero ordenado por Gregorio. Entonces ahí tenemos que todo nosotros mismos nos tenemos que encargar de sepultar todo esto materialmente, ¿sí? Y ya hemos venido haciendo esa tarea, ¿sí? Entonces, ojalá que lo que hayamos hecho nos sirva sea nuestro callado para nosotros seguir adelante. Entonces vamos aquí con la lectura. La vida es una, eterna y continuada. Y si la muerte existiera, la vida era una ficción, pero la ficción justamente es lo que los hombres llamaron muerte y que solo es una transformación siempre hasta el más inacabable infinito y eterno progreso, y solo así puede sentarse la justicia de la ley de la vida, y solo así puede ser justo el autor de la vida, nuestro Padre. Y solo así puede Él vivir eternamente, porque el Espíritu, su Hijo, demuestra la vida en formas y en la ignorancia de los hombres hasta que llega el monstruo y declara la vida real del Espíritu. Se hacen necesarias las formas tangibles de la demostración de la vida y hasta la materialización del inmaterial creador, para ir presintiendo la vida que, aunque viven unos cortos días en un cuerpo, no les es dado comprender la vida, porque creen llevar sobre sí amenazadora la muerte terrible, y no es vida, temiendo morir, para no ser ya más. El engaño de la muerte, el no manifestarse el hombre, los encargados de la enseñanza y civilización, que la muerte es una ficción y que solo es el coco del progreso que cada instante adquiere el espíritu por el cuerpo que se forma con el que es hombre, y que el espíritu por el cuerpo, ¿ah? Y que sin esa muerte aparente no le sería posible compensar a cada ser en justa medida de aquella que por su progreso merece en cada instante. Ese engaño, digo, sobre ser la panacea religiosa de cual se nutrió, es la causa de las guerras, porque necesariamente enciende y levanta el antagonismo, porque la materia tiene por ley el disfrute de los productos de la naturaleza, y como por justicia el espíritu elige cada vez una posición concerniente
a su progreso cuando eligió el trabajo y la pobreza obedeciendo a su conciencia. Ese engaño de muerte lo subleva, exaspera y ve injusticia y cae en el escepticismo y arrolla cuanto tiene por delante que le estorba para alcanzar su alimento y lo que ha de menester. Y los amos se la ponen por delante con el terror de la muerte y la guerra está encendida. Si el hombre, los encargados de la enseñanza, le hubieran dicho que su posición de trabajador, de pobre, de ignorante, aparente, de humilde hasta la esclavitud, es sólo de un momento, una prueba que su espíritu está haciendo para comprender el dolor y mejor sentir la alegría, y que esas posiciones son sólo aparentes porque el espíritu tiene que probarlo todo, practicarlo todo para saberlo todo. La guerra no hubiera existido, pero sin la guerra no podían existir las religiones. Con la declaración de la vida real y verdadera del espíritu, no podían apoyarse para sus fines de concupiscencia en la tan terrible y temida muerte, y la sostuvieron con todos los horrores de la fantasía que la fantasía puede crear para vivir a costa del temor sembrado en la ignorancia, y la vida siguió creyéndose una ficción, una casualidad, un momento de gracia otorgado por los dioses religiosos que vivieron a expensas de la muerte. La realidad de la vida y la vida transitoria no es gracia dada, es mandato del Creador, que no es Dios, porque Dios significa ídolo. Creador dice Padre, y el Padre no puede hacer gracia porque gracia significa injusticia, y esa es la impúdica caridad, reina de las virtudes religiosas y honra fatídica del dragón Cristo, fenómeno glotón de sangre humana, único alimento que tomó desde su nacimiento, extraño sobre sangre y cadáveres, y siguió sin saciarse de ella, y muere sin hartarse, cubriéndose en su agonía con la infante caridad. Por eso han temido tanto al anticristo los vividores de la muerte, y lo han presentado como un monstruo. Pero hoy saben, y lo cantan ellos mismos, que es un monstruo de verdad pura y absoluta, y declara por el Creador que la muerte no existe,
porque existe la transformación de las cosas que demuestran la vida. Y la mejor demostración de la vida continuada es aparentemente la de los cuerpos de los hombres, en los que el espíritu extrae la esencia cada vez más pura de la materia, causa por la que cada generación se presenta más bella, porque el espíritu absorbe y tiene en fruición la profilaxis de la vida y va previniendo y precaviendo cada existencia. Los inconvenientes que tuviera en la anterior, lo que no sería ni el progreso podría nacer ni crecer ni una sola vez, si una sola vez viviéramos. Es pues la vida real y verdadera universalmente del espíritu, y es el espíritu mismo porque es consustancial con su Padre, el Creador, y ab y coeterno como Él, por lo que no puede dejar de ser, ni estar en el ostracismo, en la quietud, en la muerte, porque ésta no existe en el autor de la vida. Si la vida fuera gracia y viviera el Espíritu una sola vez, ¿dónde estaría la justicia del Creador? Viendo como vemos que somos unos feos y otros bellos, otros hambrientos, unos harapientos, sabios y otros ignorantes. No, no es la vida una gracia, ni es toda la vida de un cuerpo. La vida es de ley y la ley es justa, y por tanto la vida es obligatoria, y la vida de un cuerpo es una fase de los grados infinitos de la vida continuada y eterna por la eterna transformación de las formas, por el eterno ir y venir o subir y bajar que vio Jacob en la escala, y así como únicamente puede admitirse la vida, porque sólo así cabe la ley de compensación. Entonces vemos, amados hermanos, todo este conocimiento, ¿sí?, que tenemos acá. Nos vamos de lleno a tratar de entender, ¿no? Porque realmente yo también a veces que se pone uno a pensar, ¿no? Por lo menos cuando uno está enfermo, cuando yo he estado enferma, yo he pensado que a veces no debía de vivir por el dolor tan terrible, porque el dolor a veces le dan a unos dolores muy fuertes, amados hermanos. Cuando a mí me entubaron el pulmón, yo estuve a punto de desencarnar. Para mí fue más terrible la entubada del pulmón que el trasplante de cadera que me hicieron. Fue terrible. Hay muchas cosas, y no solamente eso, habrá muchos hermanos que sufren más, cosas más duras, terribles, porque ningún ser humano estamos
libres de sentir, de librarnos de una enfermedad o de otra, ¿sí? Porque realmente y uno aprende a vivir con las enfermedades. Por ejemplo, yo tengo tantos años de vivir con este problema respiratorio, ¿sí? Y, y es que no puedo si yo no, yo tengo que estarme aplicando un inhalador cada 4 horas porque siento que me asfixio, que ya no puedo. Entonces eso es algo tremendo y he tratado de mirar cómo no aplicarme esto, pero ya realmente le estuve preguntando a una doctora y pues realmente esto es difícil. Dicen los médicos que el EPOC es incurable porque queda un daño en los pulmones y yo tengo mi pulmón izquierdo afectado. Entonces uno sufre y uno, bueno, no sé, como dicen varios hermanos que uno va a la otra vida y vuelve. Realmente todos aquí en este plano tierra hemos pasado por muchas cosas y verdaderamente que ahí es donde uno se da cuenta de lo que dice el maestro verdaderamente en esa parte, en esa y en todas, porque él dice que la vida es eterna y continuada. Y si no fuera así, ¿sí? Entonces, porque ya sabemos que nosotros pagamos enfermedades, hay enfermedades que nosotros tenemos para pagar deudas, ¿sí? Para pagarles la creación, las deudas que nos hemos hecho. Y como no sabemos manejarnos, no sabemos, nosotros mismos nos enfermamos. Sí, tenemos que aprender a vivir controladamente, tranquilos, serenos. Y bueno, son muchas las cosas, pero mientras tanto, pues verdaderamente, pues está uno aquí, por lo menos estamos encarnados en este plano tierra. Y lo que uno no sabe, lo que le toque vivir en encarnaciones superiores, ¿verdad? Pero valga la pena decir que si el Creador es eterno, nosotros también somos eternos. Nunca, el espíritu nunca muere. Cambiamos, como dice el mismo maestro, cambiamos de traje. Desencarnamos y abandonamos el cuerpo que tenemos porque ya se llegó la época de abandonarlo porque ya no nos sirve. Ya sea por vejez, por enfermedad o por lo que sea, hay que cambiar de traje. Entonces dura uno un tiempo en el espacio, eso sí lo he podido yo analizar muchísimo y yo digo que bueno, verdaderamente la doctrina nos lleva, todos los hermanos, yo pienso que todos los hermanos han tenido sus buenas experiencias, por lo cual podemos decir que verdaderamente la vida es eterna y continuada porque nuestros espíritus no mueren, viven eternamente. Así que, de todas maneras, me agrada estar con ustedes, amados hermanos, porque verdaderamente a mí me gusta el estudio. Y aunque soy, pues, como les digo yo a ustedes, no soy de un, ya ustedes saben que mi progreso no es un progreso elevado, pero poco a poco, un día, pasarán los siglos, ¿cierto? Y todos los que estemos de un bajo progreso, nos elevaremos en progreso al correr de los siglos. Vamos estudiando, analizando y, bueno, en fin, entendiendo lo que nos pasa. Muchísimas gracias, amados hermanos. Fue un placer estar con ustedes y bueno, seguiremos en este estudio. Felicidades.